Dirigidas al señor ministro de Sanidad, pregunta del senador Alarcó Hernández, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Buenas tardes, presidenta. En primer lugar, querer decir la pregunta al ministro, que es sobre los motivos de los continuos cambios de criterio en los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad y Consumo a la población española en relación a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Gracias, senador. Señoría, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, una precisión menor, pero relevante: Ministerio de Sanidad, sin Consumo. Consumo es un ministerio aparte. En segundo lugar, 3 criterios han guiado a este ministerio a la hora de proporcionar los datos: el de transparencia, proporcionar la máxima información veraz a la ciudadanía; el rigor, hacerlo con información contrastada y rigurosa; y, en tercer lugar, la adaptación de los datos que proporcionamos a aquella fase de la epidemia, de evolución de la epidemia a la que nos encontramos. En este sentido, ha habido 2 momentos en que, efectivamente, los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias han decidido adaptar los datos a la situación epidemiológica. Primer momento, a principios de marzo, aumentando la sensibilidad en la definición de caso, pasando de neumonías graves a neumonías no filiadas, en línea con lo que recomendaban las autoridades europeas e internacionales y lo que hacían otros países europeos, y pasando de datos individualizados a datos agregados, puesto que la epidemia estaba en fase ascendente. Y, en segundo lugar, a partir del 11 de mayo, como se reflejó en una orden firmada por quien le estaba hablando, para volver a una información individualizada, de datos individualizados, y para volver a una información que toma en consideración no la fecha de notificación, sino la fecha de inicio de síntomas de los casos. Información que permite dar una fotografía mucho más real de la evolución de la epidemia. Quiero recordarle finalmente que son datos que nos proporcionan las comunidades autónomas, que, por cierto, están haciendo un trabajo que, una vez más, quiero subrayar ante esta Cámara. Gracias, señor ministro. Senador Alarcó, señoría, tiene la palabra. Vaya mis primeras palabras para el sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos por el COVID-19, que es siempre y ha sido siempre desde el principio, no desde ahora. Señor ministro, cuanto mejor, mejor, y cuanto peor, peor. Esa es nuestra forma de actuar del Partido Popular y de quien les habla, siempre. Ahora bien, no a la omertá y no al nepotismo. Llevo 42 años como sanitario. Hago política como opero, seriamente, solamente seriamente, y además nunca negligente. Llegaron tarde de forma clara a la pandemia. Tenían información desde diciembre, enero, febrero. El día 3 de febrero se celebró la Organización Mundial de Salud, el Comité Ejecutivo, que tuve la suerte de ir representando al Colegio Internacional de Cirujanos. Y ahí se dijo lo que iba a pasar. Ustedes no tomaron ninguna sola medida. La información que usted ha transmitido y que ha cambiado es cambiante hasta para los fallecidos. Siguen sin darnos que ya sabemos que son 43.200 fallecidos de forma clara, sin haber cambiado ni una coma del Carlos III, que lo ha dicho, y sigue sin decirlo. Y además no han tomado ni una sola medida para impedir, con conocimiento de causa, una bomba biológica que ocurrió en este país, que es una desgracia, que ocurrió el 8M. Bomba biológica, que es un concepto médico, y además un concepto claro. Creo decirle a ustedes que esto no es transparencia y que usted, además, ha tardado, no ha venido todavía a la comisión ni la ha pedido su reunión en el momento de la pandemia más importante de toda la historia, y ya creo que lo va a convocar el día 16. Han llegado tarde. Y unas palabras a la senadora de Izquierda Confederada. Fascismo es lo que ha hecho usted. Y es un insulto, que es una pena que usted no lo retire. Yo nunca le llamaré fascista.
pero tiene dado... Ahora bien, le diré a Su usted una tiempo ha cosa. terminado, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, respecto a los fallecidos, el criterio del Gobierno de España es seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y computar como fallecidos por COVID aquellas personas fallecidas que tienen un diagnóstico positivo por PCR de COVID. Los datos del MOMO, de la monitorización de la mortalidad, son datos que usted no ha tenido que escudriñar ni buscar en ningún sitio, los publica el Gobierno de España desde hace, además, mucho tiempo y diariamente, por tanto, es información que también proporcionamos nosotros. Sobre si actuamos tarde, en fin, todas esas consideraciones y esos esfuerzos, esos empeños enormes que veo en alguna de sus señorías en predecir el pasado, no cuenten conmigo. Me ocupo de trabajar para el presente y preparar el futuro. No he entendido muy bien, finalmente, sus consideraciones acerca del nepotismo, pero simplemente le quiero pedir un favor. Por favor, felicite a la señora Ana Pastor por haber creado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y a la señora Ana Mato por haber nombrado al Fernando Simón mi principal colaborador en esta situación.